17 de diciembre de 1944, Arardena San Nieve hasta los tobillos. El soldado levantó las manos cuando escuchó el cerrojo detrás de su nuca. No gritó, se rió. No fue una risa de burla, fue una risa nerviosa, breve, casi humana. 45 segundos después, 21 estaban muertos. La risa quedó suspendida en el aire helado como una ofensa. Nadie entendió por qué había salido, ni siquiera él. Tal vez fue cansancio, tal vez fue alivio, tal vez fue la última defensa del cerebro cuando todo lo que cree empieza a romperse. Hasta ese instante les habían dicho que la guerra tenía reglas, que rendirse era una salida, que levantar las manos era una contraseña universal. Eso creían, eso les habían repetido desde el entrenamiento, eso habían visto en carteles, manuales, discursos. Pero esa mañana, en medio de un camino estrecho cubierto de nieve, la propaganda dejó de existir. El convoy improvisado avanzaba lento, camiones dañados, hombres desorientados, botaus impapadaos. El frío mordía los dedos incluso dentro de los guantes. Habían combatido sin dormir durante más de 30 horas. El ruido de la artillería seguía resonando en el techo, incluso cuando no había disparos. Cuando los alemanes aparecieron entre los árboles, nadie pensó en una emboscada final. Pensaron en captura, en sobrevivir, en volver a casa algún día. Uno de los soldados tenía 19 años. Antes de la guerra, reparaba radios en el taller de su padre. Otro había sido maestro rural. Un tercero llevaba una carta doblada en el bolsillo interior del abrigo, escrita 2 semanas antes, donde prometía que todo iba a estar bien. Nadie imaginó que 45 segundos podían redefinir una vida y borrarla. Los hicieron formar manos arriba, sin gritos, sin golpes, sin insultos. Por eso, la risa, porque parecía que todo estaba funcionando como debía. En la mente del soldado que rió, ocurrió algo muy simple y devastador en la guerra. Por un segundo, parecía lógica. Ese segundo fue un error. Los alemanes no hablaban mucho. Observaban, algunos parecían tan jóvenes como ellos. Otros tenían la mirada opaca de quien ya había visto demasiado. Las armas no bajaron, no hubo registro formal, no hubo intercambio de palabras claras. El primer disparo no fue un estallido, fue un chasquido seco, casi discreto, luego otro. Luego, una ráfaga. En menos de un minuto, el camino se convirtió en un lugar que nadie describiría jamás sin temblar. La nieve absorbió la sangre como una esponja silenciosa. Los cuerpos cayeron de formas torpes, desordenadas, humanas. 21 no se movieron más. Los que sobrevivieron lo hicieron por azar. Porque cayeron, porque quedaron debajo, porque fingieron estar muertos con la cara hundida en el hielo, respirando apenas. Y en ese momento ocurrió algo que ningún entrenamiento había preparado a Anne: la comprensión absoluta de que todo lo aprendido era falso. No fue solo miedo, Anne, fue traición conceptual. La propaganda había prometido códigos. La realidad entregó caos. La propaganda habló de honor. La realidad ejecutó en silencio. Mientras los disparos cesaban, los sobrevivientes entendieron algo que no olvidarían jamás. No estaban en una guerra entre banderas. Estaban dentro de una maquinaria psicológica. Los alemanes se alejaron rápido, no celebraron, no revisaron. No remataron a todos, simplemente se fueron, como si aquello hubiera sido una tarea más en una lista interminable. El silencio posterior fue peor que los disparos, un silencio pesado, lleno de respiraciones contenidas y pensamientos imposibles de ordenar. Uno de los hombres, con la pierna rota, se arrastró durante horas hasta el bosque. Otro caminó con una bala alojada en el hombro, repitiendo una sola frase en su cabeza: no puede ser verdad. No puede ser verdad, pero lo era. Ese día no solo murieron 21, murió una idea, murió la creencia de que rendirse siempre salva. Murió la confianza en que el enemigo actúa como uno espera. Y lo más perturbador, todo comenzó con una risa. Si este tipo de historias te ayudan a entender la guerra más allá de los libros, suscríbete al canal. Aquí no glorificamos nada. Desmontamos mentiras con hechos humanos. Horas después, cuando los sobrevivientes lograron llegar a sus líneas,
Nadie les creyó del todo a no al principio. Los oficiales escuchaban con el ceño fruncido, tomaban notas. Preguntaban detalles, uniformes, insignias, distancias, direcciones. Todo sonaba demasiado brutal, demasiado rápido, demasiado contrario a las normas. Pero la guerra no funciona con normas cuando la presión psicológica supera al control. Los médicos atendían heridas mientras los hombres repetían la escena una y otra vez, como si al narrarla pudieran ordenarla. Algunos lloraban sin lágrimas, otros permanecían en silencio absoluto, mirando un punto fijo. Uno de ellos no dejaba de preguntar por el soldado que rió. Nadie sabía su nombre completo, nadie sabía de dónde era. Solo sabían que había reído. Y luego había caído primero. Esa risa comenzó a perseguirlos. En los días siguientes, la ofensiva continuó. La nieve siguió cayendo. El frío empeoró. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no había ilusiones. Cuando veían manos levantadas, no sentían alivio, sentían duda. Y la duda, en combate, es corrosiva. Ese episodio no fue aislado. Fue un síntoma, una grieta en la fachada de una guerra civilizada. Cada ejército tenía su propaganda, su narrativa limpia, su versión heroica, pero en el frente la psicología se quebraba antes que el cuerpo. Algunos de los sobrevivientes escribieron cartas que nunca enviaron. En ellas evitaban describir lo ocurrido. No querían contaminar a sus familias con una verdad que ya no podía desverse. Otros escribieron diarios con frases cortas, casi telegráficas, a no fue una batalla. No hubo tiempo, no hubo elección. Uno de ellos anotó un número en el margen de una página en 45, no explicó nada más. La risa se convirtió en un símbolo interno. Cada vez que alguien hacía una broma nerviosa, alguien más lo miraba con dureza. Reír ya no era inocente. Reír podía ser peligroso. Reír significaba no entender la fragilidad del momento. Psicológicamente, aquello tuvo un efecto profundo en la deshumanización acelerada, no del enemigo, sino de la idea de reglas. Cuando las reglas mueren, el cerebro busca nuevas anclas. A veces, esas anclas son más oscuras. Los mandos comenzaron a advertir a no confíen, no asuman. Mantengan distancia, el lenguaje cambió. Las órdenes se volvieron más frías. Y sin embargo, por las noches, cuando el combate cesaba, los hombres seguían siendo humanos, temblaban, pensaban, recordaban en la mente. No descansa solo porque el arma lo haga. Años después de la guerra, uno de los sobrevivientes fue entrevistado. Ya era un hombre mayo, tenía nietos, Gardín, rutina. Cuando le preguntaron qué recordaba con más claridad, no habló de la sangre ni de los disparos. Dijo, la risa. Explicó que esa risa representaba todo lo que habían creído y todo lo que perdieron en menos de un minuto. No odiaba al soldado, que Río lo entendía, porque en ese instante todos querían creer que seguían vivos dentro de una historia con sentido. Ese evento se investigó, se archivó, se discutió, se diluyó entre papeles y testimonios contradictorios. La historia oficial avanzó. Las fechas se ordenaron, las cifras se ajustaron. Pero en la mente de quienes estuvieron allí, el tiempo quedó detenido en 45 segundos. 21 cuerpos, una risa. Y una lección que nadie enseñó en los manuales en la guerra: no solo mata personas, destruye certezas. Si quieres seguir explorando estas historias que no aparecen en los discursos, acompáñanos suscribiéndote. Aquí la memoria no se edita para quedar bien. Después de la guerra, el mundo quiso cerrar capítulos en reconstruir, avanzar, hablar de futuro. Pero para quienes sobrevivieron aquellos 45 segundos, el pasado nunca quedó atrás. Algunos evitaron contar la historia durante décadas, no por miedo, sino por agotamiento. Explicar implicaba revivir, y revivir implicaba volver a sentir esa risa atravesando el aire helado. Otros hablaron demasiado, una y otra vez, como si al repetirlo pudieran domesticarlo. Ninguno logró borrar el impacto psicológico en la comprensión brutal de que la lógica humana no siempre gobierna la guerra.
Ese es el punto que incomoda. Ese es el punto que rara vez se dice en voz alta. No hubo heroísmo en esos segundos. No hubo gloria, en solo decisiones tomadas por mentes bajo presión extrema. La risa no fue una provocación. Anne fue un reflejo. Los disparos no fueron una excepción. Fueron una consecuencia. Cuando hoy vemos la guerra desde lejos, con mapas limpios y narraciones ordenadas, olvidamos que todo se decide en instantes caóticos, donde la psicología pesa más que cualquier estrategia. 21 murieron en 45 segundos, pero cientos más cargaron ese peso durante toda una vida. La propaganda prometió sentido. La realidad entregó silencio, y esa es la verdad que incomoda, la que vale la pena recordar.